Buenas tardes tengan todos ustedes, queridos televidentes, que nos acompañan en una emisión más de su programa, Arte, Cultura y Evangelización, donde llevamos hasta sus hogares una muestra de la riqueza histórico-artística cultural de nuestra arquidiócesis de Durango, 4 veces centenaria. Nos encontramos en el mes de noviembre, un mes que también tiene una festividad nacional, el aniversario de la Revolución Mexicana, ya el 114 aniversario. Y este evento marcó en gran parte la vida de la nación mexicana en sus ámbitos políticos, culturales y religiosos, ya que este evento, realizado con el fin de derrocar a Porfirio Díaz y establecer una democracia, conllevó transformaciones que hasta el día de hoy seguimos recibiéndolas. Y por ello, hoy para platicar sobre uno de esos eventos, que es uno de los artículos de la Constitución mexicana, fruto de la Revolución, fruto de toda esa lucha armada que transformó este país, tenemos a la maestra Beatriz González, que hoy nos acompaña. Ella es colaboradora aquí en el archivo del Arzobispado de Durango y amablemente nos va a compartir sus estudios acerca del artículo 130, su historia, su trascendencia y todo lo que ha conllevado para la vida de este país. Maestra Betty, gracias por recibirnos aquí. Pues muchas gracias a usted, padre, y a todo el público por invitarme a compartir con ustedes pues hechos trascendentales que tuvieron la aplicación de la Constitución de 1917. Ajá. Y particularmente el artículo 130, que fue la regulación al clero mexicano. Ajá. Vamos a ir un poquito desde los antecedentes y luego vamos a entrar en materia del artículo 130. Muy bien, adelante, Betty. Bueno, pues vamos a recordar a todos nuestros televidentes, decirles que vamos a hacer un poquito de historia de la Constitución. La primera, vamos a irnos un poquito desde la independencia. El movimiento de independencia fue realizado por pues españoles que eran criollos, que habían nacido aquí, hijos de españoles, y dentro de ese grupo también había muchas personas del alto clero, y esas personas contribuyeron al movimiento de independencia tanto en lo intelectual como en lo político. Posteriormente, bueno, después de 11 años de guerra de independencia, venimos a la firma del Acta de Independencia con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, y posteriormente al día siguiente se firma el acta del Imperio Mexicano de la mano de Agustín de Iturbide. ¿Sí? Nacimos como nación, como imperio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todavía recordemos que la mentalidad novohispana no cambia, son procesos que no cambian de un día para otro o por cuestiones de una firma o algo así. La mentalidad novohispana en las personas que estuvieron presentes en la firma del Acta de Independencia, pues todavía venían con esa mentalidad, ¿no? Monárquica. Monárquica, sí. Sí. Entonces, bueno, se firma el Acta de Independencia. El imperio no dura mucho tiempo, dura un par de meses, y posteriormente, bueno, vienen a esas ideas que recogemos del padre José María Morelos y Pavón con el documento de los sentimientos de la nación. Él, desde mi punto de vista, no demeritando a Hidalgo, desde mi punto de vista, puso los cimientos de lo que sería la nación mexicana en el documento de sentimientos de la nación. Ahí participaron muchas personas intelectuales del alto clero con sus ideas, porque conocían los documentos, libros emanados de la Revolución Francesa, todas esas ideas, y él se allegó de todos esos personajes y escribieron los sentimientos de la nación. Ahí Morelos, en 1814, define que somos una nación republicana y que estamos divididos en 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y que somos una nación
que vamos pues a vivir siempre la religión católica como única en nuestro país, ¿sí? Entonces, con esas ideas, a pesar de que en 1821 nos concebimos como un imperio, después de ese tiempo sacan a Agustín de Iturbide, se va, lo sacan de la política, se va exiliado, y luego entonces retoman las ideas de Morelos. Entonces viene la Constitución de 1824, que se retoma lo que ya venía de los sentimientos de la nación. Volvemos a ratificar ahí que somos una república, y bueno, pues otra vez dividida en 3 poderes, con igualdad de derechos los 3 poderes, y como una nación, pues que vamos a practicar la religión católica. Porque es lo que les digo, la mentalidad de las personas apenas estaba transformando en una mentalidad pues de novohispana a mexicano. El concepto de mexicano pues tuvo que pasar varios años para que pudiéramos concebirnos como una nación independiente, y esa mentalidad pues tarda muchos años en reafirmarse en las personas, ¿no? Después de 1824 pues viene los gobiernos ya de personas que eran, había 2 grupos, que eran los liberales y los conservadores, y entonces en el gobierno de Valentín Gómez Farías viene lo que se llama en 1833 el regalismo. Uh-huh. Él dice, bueno, pues vamos había un tratado entre la corona española y el Vaticano y el Papa, donde por medio del rey se emitían pues los nombramientos de obispos, de clérigos, de miembros del cabildo eclesiástico, cuando ya que se llama el patronato eclesiástico. Cuando ya pasa esto de la independencia, pues se pierde ese hilo conductor entre el clero mexicano y el Vaticano, porque el intermediario era el soberano español. Entonces cuando nos vamos a la independencia, pues dice el Papa, perdí el interlocutor, ya, o sea, yo ahorita no reconozco a la nueva nación. ¿Y qué pasa? Entonces pasan varios años y dice Valentín Gómez Farías, oigan, somos herederos de ese patronato eclesiástico. Entonces, nosotros, como somos soberanos, ya no está el rey, pero nosotros somos los que representamos al pueblo. Entonces somos herederos de ese patronato eclesiástico. Obviamente que para que el Papa reconociera a la independencia de México pasaron varios años, y bueno, también España no nos reconoció la independencia en 1821, pasaron también varios años, y bueno, pues empieza a haber esta situación, ¿no?, entre el clero mexicano que había apoyado la independencia, pero luego después se vio sometido por el gobierno en turno. ¿Por qué? Porque ellos querían aplicar el patronato eclesiástico, pero ahora en su forma de regalismo. ¿Por qué? Porque no había un tratado formal entre el Vaticano y el Estado mexicano. Uh-huh. ¿Qué pasaba con este tipo de acciones? Gómez Farías puso en el centro de la discusión política al clero. Decía, es que hay que limitarle el poder, hay que quitarle propiedades, y bueno, ahí empezaron esas ideas a permear dentro de los políticos mexicanos. Pasaron varios años, recordemos que luego viene el centralismo en México, y luego viene la guerra contra Estados Unidos, que perdemos la mitad del territorio, estamos sin dinero, estamos quebrados, estamos deshechos. La sociedad mexicana está deshecha socialmente, moralmente, de todos los ámbitos. Entonces viene Juárez con las leyes de reforma, que son jurídicamente y estrictamente hablando son decretos, no son leyes. ¿Por qué? Porque no pasaron el procedimiento legislativo, y entonces las emite el presidente unilateralmente, y estos fueron con 2 motivos: limitar políticamente la acción de la iglesia, que hasta ese momento la tenía, y por motivos económicos. Entonces eso dura del 55 al 59, uh-huh. ¿Sí? Y bueno, aún así el pueblo mexicano no quería
hacer caso de que el Estado tuviera más derechos que la Iglesia. Para el Estado mexicano, para el pueblo mexicano siguió practicando su fe y siguió poniendo más interés en que la Iglesia era la institución que más seguridad le daba. Y el Estado, pues no, el Estado eran pleitos, hoy estaban unos, mañana estaban otros, pasado estaban otros, de repente no sabían quién estaba gobernando porque cambiaba tan rápido que la gente pues en eso no se metía, pero seguían practicando su fe. Después cuando se convoca al constituyente del 57, no pudieron integrar los decretos o leyes de reforma. ¿Por qué? Porque el Congreso Constituyente no se puso de acuerdo. Y dijeron, no pasaron por el proceso legislativo, no los vamos a agregar aquí. Por eso es que hasta 1874, con el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, entran a ser parte de la Constitución como una adición. Viene la adición a la separación Iglesia-Estado y viene el reconocimiento de la libertad de culto, ¿sí? O sea, ahora ya cambiamos, pero hasta 1874 de ser un Estado confesional a ser un Estado donde se permitían todos los cultos, ¿sí? Pero Betty, bueno, perdona, ¿todo fue por decreto? No se hizo el protocolo de... Todo fue por decreto. Todo fue por decreto. O sea, fue la idea de una sola persona o de unas cuantas personas. Recordemos que los liberales del siglo XIX eran masones y eran liberales. Entonces, la masonería siempre ha sido una área o un grupo contrario a la Iglesia. Sí. ¿Sí? Entonces, así fue como pasó, como llegaron a hacerse esas adiciones a la Constitución de 1857 con Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Sí? Luego viene después el porfiriato. ¿Sí? En el porfiriato, digamos que al principio Porfirio Díaz como que sí fue un poco difícil, ahí tuvo muchas fricciones con la Iglesia, pero después como que dice... Algunas veces aplico la ley y algunas otras veces simulo que la aplico. Después llega un cierto entendimiento y es el momento en el que el clero mexicano se multiplican las diócesis en México. ¿Por qué? Porque a inicios del siglo XIX había muy pocas diócesis y mucha población estaba desprotegida, no tenían al sacerdote cerca de sus pueblos. ¿Por qué? Porque faltaban sacerdotes, faltaban seminarios que pudieran educar bien a esos sacerdotes, a esos futuros sacerdotes, y había muchos lugares donde no existían. Entonces, cuando el gobierno mexicano, hay un cierto acercamiento en siglo XIX con el Vaticano, pensaban firmar un tratado, pero al final no se logró, pero aún así admitían un delegado apostólico. Y ese delegado apostólico, pues hablaron con él y le dijeron, oye, pues sí queremos que se creen más diócesis, porque cuando hay una diócesis se genera economía, se generan más, se atienden al pueblo, y eso también permite que socialmente la gente viva más tranquila. Entonces, en siglo XIX, en el porfiriato ya había muchas diócesis, se multiplicaron las diócesis y hubo más acercamiento al pueblo mexicano. Bueno, ahora sí, dicho los antecedentes para que entendamos cómo es que llegamos primero de un estado confesional y luego después a la Constitución del 57, que era la libertad del libre culto, que dijo Porfirio Díaz, yo voy a permitir que vengan todos los cultos que quieran. Entonces llegaron protestantes, calvinistas, evangélicos, de todos, judíos, de todos los credos llegaron. Pero esto también, eso no permeó tanto en mucha gente, más bien era en las líneas fronterizas, por ejemplo, en la Ciudad de México. En el interior del país la gente siguió siendo 99% católica, ¿sí? O sea, hay que dejar eso en claro. Sí. Que más bien esas iglesias se instalaron pues en las áreas fronterizas con Estados Unidos o en la Ciudad de México, pero eran comunidades muy pequeñas. Numéricamente hablando no eran, pues digamos, muy numerosas, sino muy pequeñitas,
y bueno, pues seguía siendo, el pueblo mexicano pues seguía siendo católico. Cuando viene Madero, que viene y dice, bueno, ¿saben qué? El régimen de Porfirio Díaz ya se religió tantos años y todo esto, viene y llama a la Revolución Mexicana, ¿sí? Porque veían que era la única forma de quitar a Porfirio Díaz del poder. Y entonces, pues, inicia este movimiento. Recordemos que a finales para el año 1891, el Papa León XIII había emitido una encíclica que se llama la Rerum Novarum, que es el fundamento de la doctrina social de la Iglesia. Y México fue uno de los primeros países a nivel mundial que puso en práctica lo que el Papa León XIII dijo sobre la doctrina social de la Iglesia. Entonces, cuando llega la revolución, que empiezan a decir, no, es que los obreros están mal pagados, todo, porque aunque en el Porfiriato hubo una gran cantidad de empresas mineras, hubo mucha expansión en la cuestión de los ferrocarriles, mucha bonanza, pero nada más llegó a la élite porfiriana. Cuando los católicos mexicanos aplican lo que decía la encíclica de León XIII, ellos generaron una dinámica social, ¿sí? Que no había trabajado nadie, solo los católicos mexicanos se habían dedicado a apoyar a sus hermanos en la cuestión de decir, oigan, socialmente tenemos que generar pues cajas de ahorro, de ahí nacieron las cajas de ahorro, de ahí nacieron una infinidad de cosas, les daban talleres, hubo grandes congresos que los obispos mexicanos convocaron sobre la cuestión obrera y agraria, sobre esas desigualdades que habían en ese momento. Posteriormente, pues ya cuando Madero llega, ya la Iglesia Católica tenía más de 20 años de estar haciendo labores sociales, doctrina social de la Iglesia. Por eso, dentro de la Constitución no podía faltar un artículo sobre la cuestión social, porque ya venía la sociedad con esa inercia, pero gracias a la Iglesia Católica. Entonces, cuando Madero ya convoca y todo esto, se crea un partido nacional católico, ¿sí? Ese partido nacional apoyó a Madero en las elecciones. Entonces, pues para los masones, que todavía había muchos, no les pareció bien que Madero aceptara el apoyo de un partido católico nacional, ¿sí? Y fue muy exitosa la dupla entre Madero y el partido. Gana las elecciones, pero pues al poco tiempo lo matan, como al año y medio o año y meses lo matan a él y al vicepresidente, que es lo que conocemos como la decena trágica. Sí. ¿Quién queda en el poder? Pues queda Huerta, que quería restituir en el poder a Porfirio Díaz, porque ellos también eran masones. Aquí voy a hacer algunas revelaciones sobre que en realidad Madero también era masón, el vicepresidente también era masón, pero no estuvieron de acuerdo en que Madero se acercara a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es su gran enemiga, sí, ¿no? Y no lo digo yo, son estudiosos de esa área, yo no soy estudiosa de la masonería en México, pero de esa área que me ha dado, he leído artículos de varios doctores sobre esa materia que me han dado la respuesta a por qué el texto original del 130 venía con esa rudeza, con esa radicalidad en contra del clero, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, después de que Huerta traiciona a Madero, aunque eran de la misma logia, se traicionan uno al otro. Bueno, Huerta traiciona a Madero, lo mata, y finalmente después destierran a Huerta. Y bueno, ¿qué pasó ahí? Huerta, cuando llega a la Ciudad de México, toma la Ciudad de México, acude al arzobispo de México y le dice, tengo sitiada la ciudad, si no me da tan cantidad de dinero, voy a tomar la ciudad y voy a armar aquí un escándalo. Necesito dinero para pagarle al ejército. El arzobispo no tenía dinero. Él dice, lo único que yo puedo hacer es llamar a gente, comerciantes, etcétera, que tengan cierta capacidad y que le presten el dinero a usted. Fue lo único. Él solamente fue intermediario. ¿Qué hizo Huerta?
dejó correr un rumor que la iglesia había traicionado a Madero, o sea, había conspirado para que mataran a Madero. ¿Sí? Y ese rumor corrió como reguero de pólvora, y en todos los lugares donde llegaban los revolucionarios atacaban a los obispos, atacaban a los sacerdotes, porque decían, por ustedes mataron a Madero. O sea, y eso hasta ahorita no ha sido comprobado que el arzobispo de México haya intervenido directamente, o algún clérigo. Nunca se ha probado por ninguno de los historiadores serios de este país. Han dicho Soberanes, Fernández, que trabaja historia de la iglesia o historia del derecho. Él dice, no hay pruebas. Meyer tampoco dice, no hay pruebas de que el clero haya conspirado en contra del, o sea, que hubiera estado en contubernio. Entonces, bueno, esto hizo que donde llegaban los revolucionarios, pues siempre hicieran un desastre, tomaran las iglesias, cometieran muchos abusos en contra de las iglesias, de los ornamentos sagrados, de todo. Perdieron el respeto total, y eso causaba mucho dolor a mucha gente. Están las fotos muy tristes que sí dice uno, al ver la foto dice uno, qué triste ver eso, ¿no? Porque ellos pues llegaban, arrasaban con las iglesias y se perdió mucho ahí, ¿sí? Y aparte de que moralmente para las personas pues era un sacrilegio ese tipo de cosas. Después de que vemos eso, Venustiano Carranza, gobernador provisional del estado de Coahuila, llama a que va a restituir el orden constitucional. Y bueno, pues lo hace por medio del Plan de Guadalupe. Este Plan de Guadalupe era un plan político para volver al orden constitucional y eliminar pues toda esa, digamos, pacificar al país, ¿sí? Y entonces Venustiano Carranza, por medio del Plan de Guadalupe, lo emite, o sea, lo publica, y todas las demás fuerzas revolucionarias dicen, bueno, pues sí queremos, pero con varias condiciones, ¿no? Que vaya dentro de dentro de la Constitución, que vaya la cuestión social, y que vaya el castigo al clero católico. Y que vaya también dentro del texto constitucional se agregue también pues la no reelección, la eliminación del vicepresidente y la creación del municipio libre. Esas fueron varias de las indicaciones o ¿cómo diríamos? No son indicaciones. O sea, ellos pusieron de condición a Venustiano Carranza que solamente así lo iban a apoyar. Venustiano Carranza también era masón, pero él no quería que dentro del Plan de Guadalupe estuviera el castigo al clero, aunque él era apoyado por los protestantes americanos. Su movimiento fue apoyado por protestantes americanos. Él no quería meter ahí por escrito que se castigara al clero, pero aún así pues le dijeron, te apoyamos solo si va esto. ¿Cómo estaba, cómo se conformó el constituyente de Querétaro? Bueno, Venustiano Carranza les había dicho a todas las fuerzas, vamos a convocar a elecciones para presidente de la República, y luego ya después de ahí nos vamos a ir gobernadores y todo lo demás. Pero tienen que también hacer elecciones para diputados para el constituyente de Querétaro. Esos diputados nada más eran para hacer la reforma a la Constitución del 57. No se iban a quedar permanentemente. Pero luego Venustiano Carranza se hizo tonto y dijo, no, yo no voy a llamar a elecciones a presidente. Mejor vamos a nombrar primero diputados al constituyente, gobernadores, y que todos sean afines al movimiento constitucionalista. Sí. Finalmente, ya en Querétaro, a finales de 1916-1917, se juntan los diputados del constituyente, y según nos dice, para quien quiera y sea curioso, ¿verdad?, quiera buscar al doctor Martínez Moreno, búsquenlo en la biblioteca virtual de la UNAM.
él escribe sobre lo que les estaba diciendo, sobre la masonería. Sí. Entonces ahí viene que principalmente dentro de todos los diputados del constituyente de Querétaro había 58 diputados jacobinos o de ese tipo, masones. ¿no? Masones. Y entonces esos 58 lograron estar en las mejores mesas donde podían decidir quién pasaba a discutir o a defender un texto o un proyecto de un artículo. Entonces esos 58 se pusieron en las mesas de discusión y no dejaban pasar ni a los zapatistas que eran bueno, ellos nunca maltrataron al clero donde estuvieron, no dejaron pasar a los villistas, no dejaron pasar también a los que decían ellos conservadores, que eran personas católicas, que también eran capaces de estar ahí, pero no los dejaron estar. Entonces, o había otro grupo de moderados que esos decían, no, o sea, no hay que meternos con la iglesia, o sea, todo tranquilo, vamos a llevarnos la tranquila. Y entonces, pues así fue como llegaron al constituyente 58 diputados radicales o jacobinos, que fueron los que finalmente impusieron su voluntad de decir, vamos a castigar al clero. ¿Cómo lo castigaron? Con la redacción al artículo 130, ¿sí? Le quitaron la personalidad jurídica a la iglesia. Esto hacía que tú ya no eres una institución reconocida por nosotros como Estado. Le quitaron lo que le habían dado en la Constitución del 57. Sí. O sea, la del 57 fue más benévola en ese aspecto que la del 17. Le quitaron el voto a los sacerdotes. Les quitaron la nacionalidad. Ya no podían adquirir bienes. Y bueno, un asunto que a los obispos mexicanos que estaban en el exilio desde 1914 hasta 1919 estaban en el exilio allá en Estados Unidos, que algo que les movió, así que dijeron, pues ¿cómo? Que tenían que registrar a los sacerdotes ante el Congreso, ante la autoridad. ¿Por qué? Porque el artículo decía en la fracción del 130, fracción séptima, viene que se tienen que registrar los sacerdotes ante la autoridad estatal o municipal. Y luego, cada estado le otorgaron facultades a cada estado para que la legislatura decidiera, bueno, Chihuahua decidió que nada más necesitaba un sacerdote. Todos los demás ya no podían ejercer el ministerio. En otros estados, pues aquí decidieron que 23, en otro estado decidieron que no sé, que 20. Entonces cada estado decidió cuántos sacerdotes podrían ejercer oficialmente. Los demás pues se tuvieron que ir a la clandestinidad. ¿Por qué? Porque este artículo va en contra de la libertad religiosa, que ya la reconoce la Constitución del 17. Va en contra también del ejercicio de una labor, o sea, a los sacerdotes les quitaron como que su ministerio ya no era como, eliminaron la personalidad jurídica de la iglesia, pasaron a ser como un empleado más que ofrece servicios. Entonces yo decido si tú puedes ejercer o no puedes ejercer. Es como si a 10 maestros le dijeran, no, nada más necesitamos un maestro, los otros 9, aunque seas maestro no sirves. Entonces hicieron y causaron mucho daño socialmente, la gente estaba espantada. Entonces, a pesar de que México como país, el gobierno federal, no aplicó al 100% el artículo 130, resulta que los estados sí se volvieron muy perseguidores de los sacerdotes, los perseguían, el municipio, los presidentes municipales también eran implacables con los sacerdotes. En Sonora no había sacerdote del clero secular desde la época de Calles, que fue gobernador de Sonora. Sí. Eliminaron a los sacerdotes en Sonora. Tabasco fue otro estado que sufrió muchísimo la persecución desde la revolución. Y aún a pesar de eso, la gente seguía practicando en su casa, seguía cuidando de los sacerdotes y pues los sacerdotes se cuidaban mucho porque en cuanto los detuvieran, los mataban. No había juicio, los mataban, los ejecutaban. Entonces, fue un artículo que inclusive tuvo, pues de parte de constitucionalistas, llegaron a decir, oigan, es que los artículos no se hacen dedicados a un solo grupo,
ustedes hicieron un artículo dedicado a un grupo. La ley y el derecho no es, las leyes son generales, no son particulares, y una constitución no debe tener un artículo así. Emilio Rabasa fue uno de los constitucionalistas que se quejó en su momento de esa forma de haber redactado ese artículo. Sin embargo, pues no quisieron cambiarlo, ¿no? La educación, se cerraron escuelas, colegios manejados por religiosos, por religiosas, los seminarios se cerraron, o sea, todo se tuvo que cerrar, ¿sí? Entonces, fue muy, muy, muy difícil para el clero en ese momento, y los sacerdotes pues tuvieron que sufrir esa persecución que se realizó a partir de la Constitución del 17. Tradicionalmente se piensa que la persecución solo duró 3 años, no, pero en realidad tiene todo un antecedente, Betty. Tienes razón, gracias por iluminarnos. Sí, entonces esto es bueno que se sepa, porque vivimos con la historia que nos enseñan en las primarias, en las preparatorias, en las secundarias. De esto no se habla, de esto hacemos los historiadores, ir a archivos, buscar, poder encontrar respuestas a mi pregunta: ¿por qué hacer un artículo tan agresivo, tan radical? ¿Sí? ¿Cuál era el hecho? Bueno, yo encontré esta respuesta. A lo mejor hay otras, ¿verdad? Entonces, como le digo, pues la reducción al número de sacerdotes hizo que también se redujeran pues los sacramentos. La gente quedó pues muy endeble, quedó desprotegida porque no podía acudir a los sacramentos como ahora lo hacemos. Y bueno, pues ya ahora sí, después de haber visto las consecuencias que ha tenido el artículo 130, pues recordemos que hubo la Guerra Cristera, que desafortunadamente no tenemos acceso a fuentes porque las quemaron, se deshicieron de ellas, pero algunos historiadores dicen que hubo cerca de 250,000 muertos. ¿Por qué? Porque llega Calles, aplica el 130 y aparte le hace adiciones al Código Penal Federal, entonces ya era de cárcel necesaria, obligatoria, si tú cometías una infracción al artículo 130. Entonces, en esos años, pues la radicalización del gobierno hacia el pueblo fue de 1900, bueno, desde la Constitución, pero del 17, pero se hizo más fuerte del 20 al 26. Y bueno, pues viene la Guerra Cristera y vienen todas esas víctimas de ambos lados, porque también el ejército era pueblo mexicano católico, y pues también hubo gente muerta de los dos lados. De los dos lados. Violación a los derechos humanos y la imposibilidad de crear un derecho eclesiástico cuando se podían haber llegado a acuerdos con el episcopado mexicano y poder hacer reformas a la Constitución y poder llevar una buena relación con el clero, porque socialmente siempre ha sido una institución que es necesaria, aunque no sean creyentes. Para ellos como gobierno saben que cuando la iglesia no está presente se descompone la sociedad. ¿Sí? Y bueno, vamos a ¿qué concluimos? Pues bueno, las normas, como ya lo dije, las normas no pueden ser hechas nada más con dedicatoria para un solo grupo. Y eso, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Exactamente. Aquí estamos hablando del tema eclesiástico. Hace años. De años, ¿verdad? Pero lo que pasa, la historia es un círculo, ¿verdad? Y luego, pues bueno, mejorar lo que existe, o sea, la Constitución del 57 yo creo que era más benéfica que la del 17, porque descomponer algo que sí estaba funcionando. Pero ya sabemos que cuando la ideología se impone a la política y se plasma en el texto constitucional, no deja nada bueno. Entonces, pues eso era lo que yo quería compartirles, y pues ese es mi tema del artículo 130 constitucional. Y bueno, pues... Betty, pues nos iluminas mucho, gracias, porque este tema, además de la trascendencia histórica, pues estamos vislumbrando una situación parecida, salvo
con sus debidas reservas. Pero pues gracias, Betty, porque eso nos ayuda a entender. A veces pensamos que la historia solamente es así dualista, buenos y malos, pero en realidad está llena de claroscuros. Son seres humanos que tienen muchos matices, tienen muchas perspectivas para bien o para mal, y que han ido transformando la historia, que han ido transformando pues nuestra vida. Así es. Y bueno, pues el conocer la historia nos ayuda a entender por qué las cosas, por qué el resultado de nuestra vida actual y qué podrían ser las consecuencias si volvemos a repetir los errores del pasado. La historia es para no volver a repetir los errores, pero bueno, a veces no aprendemos, ¿verdad? Exacto. Betty, gracias por tan maravillosa exposición. Agradecemos inmensamente que nos hayas permitido compartir tus conocimientos. Agradecemos también a nuestra colaboradora Gaby Juárez en la transmisión de este programa y los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde en su programa Arte, Cultura y Evangelización. Hasta la próxima. Muchas gracias.